Pues entonces váyanse a Apocalipsis 7. Vamos a terminar el capítulo. Ya vimos, no me detengo mucho. Les leo un versículo del libro de Macabeos para que vean la cuestión de las palmas y ya. Bueno, entonces ya vimos los 144,000, ¿se acuerdan? Luego está la otra, la otra multitud. Lo que quiero que se fijen es que el capítulo 4, el capítulo 5, tienen lugar ¿en dónde? En el cielo, concretamente ¿en dónde? Ajá, eso sería ¿dónde? Sí, efectivamente. ¿Se acuerdan que en el capítulo 25 del Éxodo, Dios le dice a Moisés que copie el modelo? Y entonces, el modelo, ¿se acuerdan? Es así. ¿Se acuerdan? Las escenas que estamos viendo, obviamente no tendría esta división, el del cielo no tiene la división. ¿Ok? Aquí estaría, ¿se acuerdan? El arca, y el arca tiene encima dos querubines. Cuando Salomón hace ya, pues ya no una tienda de campaña, sino un templo en forma, que esto es típico de los antiguos porque conquisto y luego me tienes que hacer una casa porque yo soy el Dios que te permitió la conquista, porque acuérdense que son batallas en el cielo, ¿ok? Y entonces aquí tendrían los otros, bueno, más bien se tocaban las alas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuántos querubines tienes? 4, lo mismo que en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Están los 4 seres vivientes, ¿ok? Entonces, concretamente, ¿dónde estamos? Sí, estamos en el... Pues sí, pero ¿cómo le pueden llamar también a este lugar? ¿El qué? El templo. Ok, lo que quiero que vean... Sí está bien lo del trono, los gringos le llaman el cuarto del trono, que pues, finalmente es esto. ¿Por qué? Porque es el que copia a Moisés. Moisés simplemente hace como una escala. ¿Sí se entiende? Ok, entonces Dios le dice, cuídate, ¿se acuerdan? De que copies conforme al modelo que se te ha mostrado. Y entonces luego la carta a los Hebreos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. O sea, hizo bien sus medidas, etcétera. ¿Ok? Entonces, quiero que nos metamos porque el Apocalipsis lo que está haciendo en este capítulo, ahora otra vez en el 8, bueno, lo vamos a ver en el 7 y el 8, es abrir otra vez la cortina. Y entonces te cuenta qué está pasando. ¿Por qué es importante? ¿Se acuerdan? Si Job hubiera sabido que aquí arriba lo andan premiando, hubiera enfrentado sus problemas de forma distinta, porque no le hubiera cargado tanto a la mano a Dios de que, ay, es que Dios me olvidó y Dios se portó mal conmigo. Ajá, no, al contrario, yo sé que Dios está hablando bien de mí porque de hecho todo esto gira alrededor de si soy fiel o no. Entonces, lo que está pasando en Apocalipsis es que te abro la ventana para que veas qué pasa allá y qué consecuencias tiene acá. Entonces, tienen el 4 y el 5, el consejo, efectivamente los querubines, los 24 ancianos, luego los ángeles, y eso va a traer un efecto. Se empiezan a abrir los sellos, se empiezan a cabalgar los jinetes y eso tiene un efecto en la tierra. ¿Ok? Lo mismo vamos a ver aquí. Bueno. Ok, versículo 9. 7, 9, ahí están. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ok, les leo el versículo 4, y oí el número de los sellados 144,000. Ok, ¿de dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí es, después de esto miré una gran multitud que nadie puede contar, ahí está la primera diferencia, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, ahí está la segunda. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? ¿Se acuerdan? Está haciendo un contraste. Uno son los primeros frutitos, lo otro es una
cosecha de almas de todos lados. ¿Por qué? Porque acuérdense que Israel y Dios ahorita andan de la greña fuerte. Se las cantó Jesús. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y de ahí se fue ¿a dónde? Cuando Jesús les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, ¿a dónde se va? Al monte de los olivos que está enfrente. Sigue la misma ruta que sigue el libro de Ezequiel cuando la presencia de Dios se va por ese monte, y sigue la misma ruta que siguió David cuando lo viene a matar a Absalón. Salen por la misma ruta las 3 veces. Entonces acuérdense, cuando la Biblia repite algo es que es importante, y entonces aquí tienen un patrón. Y entonces se va el rey hasta que pues regrese. Sí, pero mientras está el... Miren, yo soy abogado de Absalón, pero siguiendo este ejemplo, tienen a Absalón en el terrazo de la casa violando a las chavas. O sea, ¿ok? Entonces Jesús les dice, aquí vuestra casa os es dejada desierta. Al siguiente día lo están matando, lo están escupiendo, etcétera. Y luego, si bien las autoridades que representan al pueblo lo están despreciando y están mirando por su ejecución, luego el pueblo al unísono, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces viene esta ruptura. Y entonces se acuerdan que Apocalipsis 14 trata de estos mismos cuates y dice que son los que, son las que, son las primicias. Ya no estamos reconciliando. Pero son poquitos finalmente, ¿no? Digo, yo no sé cuántos judíos hay en el planeta, pero son poquitos, pero son algunos, ¿ok? Pero por el otro lado, la tribulación está generando una cantidad de personas convertidas como nunca antes en la historia. Por eso dice Juan, nadie los podía contar, eran chorrocientos, eran muchísimos. Ok. Bueno, esto es importante, sí, es muy importante. ¿Por qué? Intenten ganar a cuantos puedan, ¿ok? O sea, díganle hasta a las personas, mira, si tú no te conviertes hoy y te conviertes mañana, vas a estar aquí en capítulo 7, ¿ok? Porque son los mártires, estos los están matando, los están masacrando, o están muriendo por las plagas. Están muriendo de hambre, están muriendo en las guerras. O sea, si ya hoy vivimos en un mundo caótico, bueno, pues ahora imagínense. Ok, esto es importante. ¿Por qué el mundo no... Piensen, tenemos una naturaleza humana ya liberada. Occidente, lo que nosotros conocemos por donde nos movemos, piensen Europa, no tanto Europa del Este, pero sí Europa Occidental, y Europa del Este ya hoy un poco. América del Norte y América del Sur somos lo que se considera Occidente. Ya también podemos meter a Japón, ¿no? Tantito ya. Tal vez a regañadientas, pero bueno, vamos a pensar Europa Occidental, parte de Europa Oriental, o sea, los países que se hicieron más para acá, piensen, no sé, Hungría, Bulgaria, Rumania. Todas estas naciones se fundaron sobre el cristianismo, bien o mal, ¿ok? Lo que arrancó Pablo, la única forma de tenerlo fue matándolo, pero el cristianismo empezó a permear, ¿ok? Y el cristianismo generó, aunque ustedes no lo crean, progreso, no tanto la Edad Media. Vino don Lutero tiene a bien traducir la Biblia, pero se junta el hambre con las ganas de comer porque tienen la imprenta. Hay un mapa de Wittenberg, donde estaba Lutero, que te pinta círculos concéntricos, y mientras más cerca estás de Wittenberg, más alfabetización hay. ¿Ok? Entonces, Europa va a tener una explosión tecnológica gracias a Lutero. Lo que nosotros entendemos por libre mercado, el individualismo, o sea, cosas que hoy están destruyendo al ser humano, fueron producto del protestantismo, aunque ustedes no lo crean. Por eso, cuando vimos la iglesia de Sardis, vimos que no todo es miel sobre hojuelas para el protestantismo. O sea, se convirtió en una cuestión política al grado que Jesús le dice a esa época del cristianismo, tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿Por qué? Y ahorita les digo por qué le estoy echando todo este rollo, a dónde voy. Cuando la gente empieza a leer y a escribir, para nosotros es normal, para los antiguos no.
En el siglo XVI no es normal que todo el mundo sepa leer, ni en el XVII. Sí, pero sucede que esto se corre como fuego y la gente empieza a escribir panfletos, así como libretitos para la herrería. Y entonces, no, mira, tienes que poner el carbón de esta forma y así es como doblas para que se hagas una cuchara, un tenedor o lo que ustedes quieran. Y entonces alguien que no sabía ser herrero pudo aprender. ¿Cómo te volvías herrero? Piensen los que se apellidan Smith, es herrero en inglés, o los que se apellidan Baker, que es panadero. Lo mismo es en alemán, Schmidt o Becker, ¿ok? Porque esta es la tradición familiar. Sí, pero de repente yo me volví herrero porque me enseñaron, alguien me enseñó. Entonces empieza la explosión tecnológica. O el sastre, oye, si tú quieres hacer el traje de esta manera, y entonces de repente tienes folletos de arte y confección, y entonces la gente empieza a aprender oficios y empieza a aprender muchas cosas. Alemania hasta la fecha uno lo identifica con tecnología, con técnica, ¿sí me explicó? Con los autos, la óptica, muchas industrias que ellos dominan. Ok, pero también esto va a derivar, ¿cómo les diré?, en una cohesión social porque nos persiguen. Y ahí vienen desde el Vaticano a pedirnos lana, pero nadie le vaya a dar lana a este cuate porque ya Lutero nos dijo que estos cuates nos están viendo la cara y tal vez yo no creo en tu Dios, ni en el Dios de los católicos, pero ¿con cuál me voy a afiliar? Este me exige lana, este no. Pues me voy con estos. Además, estos sí saben de la Biblia. Sí se entiende y esto generó ¿qué? Cohesión. ¿Ok? Y entonces estos pueblos empezaron a vivir vidas que no vivían, o sea, pueblos bárbaros, ¿ok? Y dominados por un oscurantismo espantoso. De repente estoy letrado, empiezo a pensar, porque además, entre más datos tengo en el cerebro, más facultades tengo de unir más puntos. ¿Sí se entiende? Y así nacieron, aunque ustedes no lo crean, los estados-nación. Alemania es producto de esto, porque eran puros reinos por ahí que se acabaron uniendo, un genio militar que se llamaba Bismarck los une. Y así le pasa a Holanda, y así le pasa a los ingleses, ¿ok? Que empiezan a tener mucha alfabetización. ¿Por qué? Porque los cristianos quieren que sus hijos aprendan a leer rápido para que lean la Biblia. Y además, desde el púlpito empiezo a escuchar mensajes cada vez más sofisticados, intelectualmente más ricos, ¿sí se entiende? Porque ya no es simplemente un sacerdote que ahí en latín repite unas palabras, no, ahora es un tipo que conoce la Biblia y sabe algo de historia y entonces me da consejos. Y entonces esto produce, por eso es que Europa y los Estados Unidos son los que van a acabar partiendo el queso. La Ilustración y el protestantismo sin querer se van a juntar, porque no tienen nada que ver, o sea, unos honran a Dios y los otros a Lucifer, estos honran la razón, pero estos también, hasta cierto punto, porque antes me tenían de tonto y ahora ya no, sí se entiende. Para bien o para mal, mis queridos, ese es el mundo en el que nosotros crecimos. Y el protestantismo trajo, a veces de forma relax, a veces de forma muy, muy grotesca, un término que hoy no existe. No un término, una experiencia. ¿Saben qué experiencia generó el protestantismo en sus diversas comunidades chiquitas? ¿Qué creen? La vergüenza. O sea, cuando alguien se salía de la norma, vamos a empezar normas sexuales, o era borracho, había vergüenza. Entonces, lo identifico que este anda mal. Y Pablo dijo que no me junte yo con nadie que siendo borracho, maldiciente, o fornicario, que se dice hermano, me junte con él. Y entonces esto va a provocar un ostracismo. ¿Sí me explico? O sea, hay una disciplina por parte del grupo hacia el que se porta mal. Y entonces, ¿qué provoca eso? Que la gente se quiera portar bien. ¿Ustedes creen cuando una señal de que una sociedad carece de temor de Dios, cuál es? Que no hay qué, no hay vergüenza. Entonces, hoy ustedes tienen el OnlyFans, tienen a una chamaca de 18, 19 años que es guapa y se quiere pagar la carrera y para eso se encuera delante de una cámara. Pero, ¿por qué lo hace? Porque la ciudad, la metrópolis grande, que eres una gota en medio del mar, no te genera ninguna vergüenza. No hay un castigo social, al contrario, hay una recompensa por parte de todos los patanes que le están mete y mete lana.
Entonces, lejos de vergüenza, esta chava es digna de encomio. ¿Sí me explicó? El occidente reventó, ya se acabó. Una de las formas de que los arqueólogos descubren dónde había burdeles en los siglos XIX y XVIII, ¿saben qué son? ¿Qué creen que es? Es algo muy feo, ¿eh? Cadáveres de bebés. Cadáveres de bebés. No había anticonceptivos. Entonces las piruladies andaban aborte y aborte y aborte. Entonces, lo que quiero que vean es cómo, o sea, siempre ha habido problemas, pero hoy ya ni siquiera hay vergüenza por parte del grupo. Ya no hay este castigo grupal a que tú mantengas. ¿Sí? Ahora ya no hay vergüenza y al contrario, esto se felicita y entonces tienes un ser humano totalmente descompuesto. No hay nada que... Entonces alguien te puede echar el carro, te puede decir de groserías de carro a carro y no tiene ningún temor de que vaya a tener alguna consecuencia. Entonces generas una sociedad salvaje. Ok, ¿por qué hoy Occidente no acaba de reventar si ya está totalmente dañado? ¿Por qué creen? Bueno, dice don Pablo, ¿se acuerdan ahí en 2 de Tesalonicenses que ya está en acción el misterio de la putrefacción, de la iniquidad, de la maldad? Pero hay quien ¿qué? Hay quien al presente lo detiene. Lo que estamos viendo aquí, la gran tribulación es un zoológico, porque ya la humanidad ya es un zoológico, pero sin jaulas. Es darle libre cauce a la naturaleza humana. Y hoy estamos viendo la naturaleza humana en su peor versión. O sea, piensen, están las masacres que ya no las televisan, ¿no? O no las tienes que televisar, o sea, las ves en las redes sociales. Y tú dices, esto está muy mal, esto se está pudriendo, esto se está acabando. Tienen una sociedad, tiene una costa americana occidental, la del Pacífico, en donde tienen ya sus ciudades fantasmas, muertos y muertos y muertos por el fentanilo. No sé si han visto las ciudades estas, en donde hay gentes que ya están zombies esperando a morir. Olvídense de las estructuras que antes le daban cohesión al ser humano, el grupo. A ver, somos la iglesia, el gobierno. O sea, en serio, alguien confía en algún gobierno. Y tienen el ascenso de los mercaderes. Y el mercader lo único que le interesa es el beneficio económico. Entonces, si vieron la inauguración pues ahí está Don Elon. El mercader es lo que dice Apocalipsis 18. Los mercaderes son los grandes de la tierra, no el presidente. ¿Ok? Porque tienen una cantidad de dinero que manejan a su antojo lo que quieran, las elecciones, lo que ustedes quieran, ¿no? Y lo único que les interesa es el beneficio. Occidente está yendo cada vez más a una especie de medioevo, en donde las diferencias económicas se hacen cada vez más grandes. Les había dicho que si tú pones a los 7 más ricos del mundo, tienes que poner del otro lado de la balanza a la mitad de la humanidad, a 3.600 millones de personas para nivelar. En donde soy perfectamente un esclavo, la cantidad en Estados Unidos, y miren, no estamos tan fregados aquí, ¿eh? En Estados Unidos la cantidad de gentes que viven en sus autos es cada vez más alarmante, o que tienen 3 trabajos, ya la vida es cara allá y se seguirá siendo cara. Lo que les quiero decir es que viene la gran tribulación y ya tienen una humanidad que maten. Oye, este cuate no se quiere poner no le van a decir la marca, no sé cómo vayan a decir, ¿no? El Neuralink o lo que ustedes quieran, ¿no? Es un mal ciudadano. Además, qué mala onda, porque ya no pierdes tu pasaporte, no pierdes tu historial médico, ya lo traes aquí. Ya no la armes de jamón. Sí, pero estás afectando mi mente. Acuérdense que la marca te impide arrepentirte. Entonces algo va a operar que yo puedo tener efecto sobre tu mente. O sea, ya ni siquiera tu pensamiento es libre. Ya influyo en tu pensamiento. Al grado que tiene que pasar un ángel, ¿se acuerdan? Capítulo 14 diciendo que se pone la marca, adiós muchachos, ya no tiene regreso. Entonces esta multitud es producto de ya una naturaleza humana desbordada que ya no tiene restricción.
es un occidente perdido. Sí, que desgraciadamente hoy lo vemos. O sea, no sé, digo, no les voy a recomendar que vean en TV, ¿no? Pero yo la otra vez estaba en un gimnasio, en un hotel, y tenían puesta la televisión. O sea, lo que ahí ves hace 30 años, 40 años, hubiera sido considerado pornografía. Y acaba una rola y la que sigue es exactamente igual, y la que sigue es exactamente igual. Y varían los tonos y lo que ustedes quieran y el cantante, pero son los mismos movimientos, las mismas chavas, los mismos cuadritos de los cuates. El ser humano ha sido reducido a un animal que responde a estímulos. Tan, tan. O sea, lo lograron. Ya estamos ahí. Entonces, desgraciadamente, como lo veremos terminando capítulo 9, la naturaleza humana va a estar desbordada y no importa lo que le avientes, es la conclusión de la mitad cuando hace corte de caja Juan. No importa lo que le avientes al ser humano. Su naturaleza es grotesca y si la dejas libre, sí. Entonces, esta es una escena en el trono bastante, pues, ¿cómo les diré? Pues no sé, triste, desgarradora, que te habla ya de una naturaleza. Porque no los va a salir a matar Elon Musk, o sea, se van a estar entregando unos a otros y va a ser una masacre. Ok, entonces, se los vuelvo a leer. Dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Entonces aquí estamos, ¿ok? Estamos ahí en el templo de Dios. Y en la presencia del Cordero, si se fijan, toda la historia hasta acá ha sido eso, ¿eh? O sea, desde el capítulo 4, cuando le dicen a Juan, sube, todo ha sido... ¿Por qué? Porque los sellos lo están abriendo allá y Juan te está narrando lo que pasa con los sellos. Pero finalmente es una película que él está viendo allá arriba. Entonces seguimos, quiero que piensen que la escena no ha cambiado, seguimos en el templo. Y entonces ya te describieron a los querubines, a los 24 ancianos, están cantando y de repente, mira, aquí hay una cantidad de gentes que están entrando. Oye, ¿quiénes son? Ok, ¿dónde estoy? Ok, dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Les voy a hacer un poco de historia nomás para que... Ontoy. Sucede, ¿se acuerdan que don Antíoco les prohíbe adorar? ¿Se acuerdan? Y empieza una guerra de guerrillas, Antíoco los anda torturando, no pueden leer la Biblia, entonces andan quemando las Biblias, no pueden circuncidar a los hijos, los obligan a comer puerco, lo que ustedes quieran. Y después de un tiempo de guerrilla reconquistan Jerusalén. Ok, se los voy a leer. Esta es la fiesta de Hanukkah. Hanukkah es una palabra que quiere decir dedicar, nada más. Ok. Dice, era el día 23 del mes de Siv del año 171 del gobierno de los griegos, cuando Simón y los judíos entraron en la ciudad. Simón es obviamente uno de estos guerrilleros. Lo hicieron cantando alabanzas a Dios con palmas y acompañados con instrumentos de cuerda y percusión, porque su gran enemigo Trifón había sido derrotado. Entonces sucede que cuando llegan al templo, y obviamente pues, está la estatua de Zeus y estaba todo esto, y entonces lo empiezan a limpiar. Bueno, pues ya que lo limpiamos, dijeron, oye, el templo no ha sido utilizado para lo que es para celebrar las fiestas. ¿Cuál es la última fiesta? Esto es diciembre. ¿Cuál es la última fiesta que debimos de haber celebrado? No, pues la fiesta de los tabernáculos, ¿se acuerdan? Que es la última del año, en septiembre. Bueno, pues vamos a celebrarla. Oye, pues no es tiempo, sí, pero más vale tarde que nunca. Y entonces se acuerdan que para celebrar la fiesta de los tabernáculos tenías que ir por ramas de sauce y de palmas y eso y hacer tus tiendas y ahí vivir durante 7 días. Y entonces, cuando andan yendo por sus palmas, va a quedar esta asociación entre el triunfo sobre los griegos y las palmas. Cuando entra Jesús a Jerusalén, ¿cómo lo reciben? ¿Se acuerdan? Con las palmas. ¿Y entonces qué hace Jesús? Jesús se pone a llorar. ¿Por qué? Porque, a ver, muchachos, no soy un macabeo que les vengo a quitar como allá la bota griega. En este caso no les vengo a quitar la bota romana, les vengo a quitar el peso de sus pecados que los condena al infierno. Tienen problemas más severos que los romanos. Porque además, para empezar, los romanos no estarían aquí si ustedes se hubieran portado bien. Pero aquí en el Apocalipsis, ¿ok?
Sí, ¿cómo les diré? Ok, estuvo mal cuando entra Jesús, pero aquí sí te da la idea de que estos vencieron. Pero ¿cómo vencen? ¿Por las armas, como los macabeos? No, lo que te va a decir el propio libro es que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por eso tienen victoria sobre la bestia y su marca. Porque menospreciaron su vida. ¿Qué quiere decir? Que tengo mi vida de hoy y tengo mi vida futura, a cual le estoy dando prioridad. Estos cuates le están dando prioridad a esta. Por eso no les importa perder esta. Ajá. Y parece que entre más cómoda es la vida, menos queremos esta. Y más mundanos nos volvemos. Estos cuates ya no tienen de otra. Si me explico, te van a matar, cuate, y busca refugio, no sé. Vete a la selva, a la canona, a ver si ahí te alcanzas a esconder. Entonces, lo que quiero que piensen es, estos cuates hoy están ahí en el cielo, ondeando sus palmas de victoria, pero no le ganaron a nadie, o sea, no dispararon ningún balazo, los mataron a ellos, pero eso en un sentido los hace victoriosos, ¿ok? Ok, ¿sí se entiende? Ok, versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles se van a arrancar porque están escuchando estos alabar. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Nuevamente esta idea de que están reunidos, ¿no? Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente tienen esta idea de que están alabando a Dios. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya se está acabando. Ya va a venir la paz. Sí se entiende. Ya se va a arreglar el mugrero. Ya vamos a ser todos felices. Ok, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces, nuevamente esta idea de delegación, los ancianos interactúan y hacen cosas, los ángeles también. Ahorita lo vemos en el capítulo 8. ¿Ok? Es típico de la literatura apocalíptica que un ser celestial interviene, ¿ok? Con el visitante. Bueno, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y aquí viene esta cita de Isaías 49, ahorita lo leemos. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. ¿Ok? Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ok. Si tú vienes leyendo el Apocalipsis hace 2000 años, ¿no? Y tú eres de Sardis, a Sardis se le prometen las ropas blancas, ¿se acuerdan? Entonces es probable que tú te identifiques, porque a mí me prometió que el que venciere yo lo voy a vestir de ropas blancas. Más adelante en el capítulo 22 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a entrar en la ciudad. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es esta idea? El Apocalipsis es un buen libro para testificarle a las personas, mira, si tú quieres entrar al cielo, más allá de la gran tribulación, tienes que lavar tu ropa en la sangre del Cordero. Si no lo haces, tus obras no lo van a lograr. ¿Ok? Entonces, allá atrás se le promete a ciertas personas que vivían en la Turquía hace 2000 años, que si ellos vencen, que si ellos tienen esta fe en Dios, van a ser vestidos de ropas blancas. Y aquí te los encuentras con sus ropas blancas. Claro, nosotros hoy diríamos, no, son distintos, esos fueron hace 2000 años y estos todavía son futuros, sí es cierto. Pero no quiero que tomen así, en ese sentido dogmático, la historia, sino que la lean como si fueran del primer siglo y digan, mira, estos cuates que vencieron, me los estoy encontrando más adelante con su ropa blanca. Y eso te da derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Y además esas ropas blancas simbolizan lo que yo hice por fe. Porque también se menciona que estas ropas, ¿se acuerdan? El lino,
representa las obras de los justos. Entonces, ¿a qué me está invitando el Apocalipsis? A que me esfuerce. Ok, lo que hoy hagamos en esta vida tiene eco allá. Ok. Bueno, vamos a Isaías 49 y vemos luego Isaías 25 y nos mudamos al 8. Ok, porque quiero leerles la cita de Isaías 49, 10. Les voy a leer todo el 49. Isaías capítulo 49 es literatura de qué? ¿Eh? Sí, pero ¿de qué? ¿Qué clase de literatura? ¿Es literatura del? El exilio, exactamente. O la restauración. Isaías 40 en adelante, ¿se acuerdan? Es literatura, no, literatura de la restauración. Lo mismo que Ageo, lo mismo que Zacarías, ¿okay? Lo mismo que Esdras, lo mismo que Nehemías. Está alentando unos cuates que están regresando del cautiverio. ¿Se acuerdan que regresan por el decreto de Ciro? ¿Ok? Ciro es un rey persa y los persas, a diferencia de otros pueblos, te permitían que la libertad de culto y tú adoras al Dios que te pegue la gana, nada más págame mis impuestos, no la armes de jamón. Y pongo mis sátrapas, le hacen mis administradores y no la armen de jamón. Y entonces se acuerdan que Ciro, pues llegan los paisas, oye, pues haznos el paro, bueno, pues órale, lárguense muchachos de regreso y hace su decreto que está ahí en el primer capítulo de Esdras, que se parece a Mateo 28, toda potestad me es dada debajo del cielo, por tanto, todos los que están en su pueblo suban a Jerusalén y reconstruyan, ¿no? Ok. A raíz de ese decreto van a tener los regresos. Y para alentar a las personas que están regresando, porque les era mejor quedarse allá, piensen en Super Nehemías, es el ejemplo por antonomasia, que la superhizo en el gobierno persa y ahora se va a regresar al mugrero. Se escriben estos libros para alentar a Zacarías. No, mira, ya vamos a limpiar el mugrero. Ageo, pónganme en sus prioridades, muchachos. Y aquí es puro aliento a los que regresan. Por lo menos los primeros capítulos del 40 en adelante. Luego vienen regaños porque se me van a volver a pudrir. ¿Ok? Pero bueno, el 49 habla de este regreso. Le está hablando a exiliados. ¿Por qué me echas todo este rollo? Porque Juan lo está citando allá adelante, esta idea de que ahora el Cordero los va a guiar a fuentes de vida y no les van a tener más el sol y bla, bla, bla. Los está equiparando. Ya les resolví la tarea. Fíjense, dice 49.1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Tienen esta idea de un siervo, lo maneja el 42, lo maneja el 49, lo maneja el 53, el siervo sufriente, ¿ok? A veces se identifica con una persona, a veces lo identifica con Israel, pero hay cosas que Israel no puede hacer. ¿Por qué? Porque es como cuando dice que mi siervo va a dar la vida por Israel y entonces, si mi siervo va a dar la vida por Israel, no puede ser el propio Israel, está hablando de alguien más. Ok, y entonces dice, versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Por qué dice esto ahí el profeta? Porque es natural que los que regresan viven muy frustrados. ¿Por qué? Porque ya nada más regresé y ya vino Zambalat a armarme la de jamón y Tobías y los samaritanos, todo el mundo me la arma de jamón y entonces yo que le quiero echar ganas para reconstruir mi templo y luego mi muro, pura oposición y por demás he trabajado y no estamos logrando nada. ¿Sí se entiende? Entonces es un libro que, no se preocupen muchachos, les va a echar porras. Ok, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob. Aquí obviamente ya no está hablando de Israel como pueblo, está hablando de una persona singular. ¿Por qué? Porque va a hacer volver a quién.
Jacob, a Israel. Entonces Israel no va a hacer volver a Israel. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿De quién está hablando? ¿Quién es el siervo? Sí, Israel en el versículo de arriba, pero aquí ¿de quién es el siervo? El Mesías. Todavía si quieren no le pongan nombre de Cristo. Nosotros lo estamos interpretando ya a 2000 años de cristianismo. Pero aquí me está hablando ya de un siervo, de un personaje que no es ya la identificación de Israel como siervo, ya me está hablando de alguien. ¿Por qué? Porque me dice que este alguien va a hacer volver a Israel. Entonces no puede ser el propio Israel. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Por eso, ¿cómo les diré? Jesús se desespera con los discípulos, tarda de corazón para creer lo que habían dicho los profetas. Yo no les vine a quitar la bota romana. Yo soy el siervo sufriente que voy a ser herido por la rebelión de mi pueblo. Y me van a desfigurar, como dice Isaías 52. Y me van a crucificar entre delincuentes, como dice Isaías 53. Sí, sí se entiende, porque este siervo, ok, ¿qué pasa con este siervo? Dice, versículo 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, y entonces Dios le está hablando al siervo este, poco para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde? Hasta el último de la tierra. Ok, estos que estamos viendo ahí en el trono, ¿de dónde son? De todas las naciones, exactamente. ¿Por qué? Porque el Cordero, el siervo este, trajo de todas las naciones. Por eso Juan está trayendo a colación esta historia. Porque el Mesías no solamente va a salvar a Israel. Dios dice, es poco para mí, vamos por todas las canicas, vamos por todos los pueblos. Y aquí en Apocalipsis 7 tienen el convertidero de todos los pueblos. ¿Sí, sí se entiende? Ok, versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Entonces ya este es el elegido de Dios, este es el Mesías, ¿ok? Versículo 8, continúa la historia. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé y te guardé y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Entonces, a ver, cuate, yo te escuché tus oraciones por el mundo y sí, sí te voy a contestar, Jesús. ¿Ok? Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Nos queda claro porque eso están en el cielo, en la escena que estamos viendo. No tendrán hambre ni sed, y esto es lo que está citando Juan, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Que regresense al 7. Ok, dejen el dedo ahí en Isaías. Les voy a volver a leer el versículo 10 de Isaías 49. No tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Quién es esa persona que tiene de ellos misericordia y los guía a manantiales de aguas? En Isaías 49, ¿quién es? Dios. ¿Ok? Este lo pueden usar para hablar con el testigo de Jehová, porque aquí en Isaías 49 queda claro que es Dios que está hablando con su siervo. Entonces dice, mira, todos estos cuates yo los voy a guiar. No te preocupes, o sea, tiene efecto tu sacrificio, siervo. Y aquí te dice que el Cordero es el que los va a guiar. Entonces, si tú lees el testigo de Jehová, ¿quién es este que los va a guiar? ¿De quién está hablando? No, está hablando aquí de Dios, ¿no? Pues sí. Les leo el 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Se los leo desde el 16. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Una cita casi textual. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y luego viene esta idea del consuelo. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ok, esto es otra cita de un pasaje que hemos visto, que es Isaías 25. Ahora sí, vayan a Isaías 25.
¿Se acuerdan que cuando venga el Dios guerrero va a hacer lo que se hacía siempre? Vamos a celebrar un banquete, muchachos, de triunfo. Voy a tomar posesión. 25. ¿Ahí están? Isaías 25. 25:6. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos. ¿A quiénes? Todos los pueblos, nuevamente esta idea. ¿Ok? Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Cuando venga el Mesías hay vino, porque el vino, ¿se acuerdan? Es una señal de prosperidad, porque hacer un viñedo no es cualquier cosa y tarda tiempo. Ayer me pregunta alguien, oye Charlie, se ve que le estaba hablando de Cristo y le dijo el típico pasaje, ya saben, sí, pero Jesús es el agua vino. Y entonces le digo, sí, dile que hizo unos tinajones, o sea que se vuelva cristiano, le conviene, ¿no? Si así va a estar las guarapetas cristianas. ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías va a haber vino. Entonces no es que Jesús llegó a armar la borrachera a la boda, está diciendo que es Dios, porque cuando venga pues, va a suceder esto. Lo dice, ¿se acuerdan Amós? Lo dice Joel, etcétera. Bueno. Se los vuelvo a leer. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentes, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Se acuerdan? Sería esto representado en la cúpula. Entonces se abre el cielo. Por eso Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19 dicen que se abre el cielo. Ok, entonces ya se quita esto. Destruirá la muerte para siempre. Sí, es cierto, estos cuates que están hoy en el trono ahí en capítulo 7 son inmortales, ya no van a morir. Ok, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor la lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Ok, entonces te da esta idea de que al mártir Dios lo va a consolar, ya, venga, ya pasó lo feo. ¿Sí se entiende? Y ahora tienes esta oportunidad de convivir conmigo acá. Acá nunca vas a tener sed, nunca el sol te va a molestar, ya vives una perfecta paz, tienes una perfecta vida, ya lo lograste. Pusiste tus canicas donde las tenías que poner. ¿Sí se entiende? Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bueno, 8.1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, ese ya lo vimos. Ok, porque entre el sexto sello y el séptimo se hace este paréntesis de los 144,000 y para dar esta escena del trono. ¿Por qué? Porque ya llegaron y acuérdense que el séptimo sello implica la consumación. Hay el silencio porque ya todo el mundo está en suspenso. Ya llegó el Mesías y ¿se acuerdan? Bueno, eso lo vimos largo y tendido. Esta expresión de que Jehová se levanta de su lugar para castigar al morador de la tierra, etcétera. Ok. Ahora sí, versículo 2. Nuevamente, escena en el cielo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Entonces aquí los tenemos. Miren, obviamente ¿cómo se llama? El arca tiene sus querubines y se acuerdan que la idea es que desde ahí hablaba Dios con Moisés. Aquí, finalmente, el arca también es un estrado donde pone el rey los pies. Entonces ahí está el trono, ¿ok? Entonces aquí está sentado Dios, el cordero, ¿se acuerdan? El ejecutor tiene el libro en la mano, ¿ok? Y aquí tienen a los ángeles, ahí están de pie. Bueno, y vi a los ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Se acuerdan que los sacerdotes son los responsables de tocar las trompetas? A veces para congregar al pueblo, a veces para que avance y a veces para la guerra. Aquí, ¿para qué van a hacer las trompetas? A la guerra. No, lo que viene es... O sea, ya, Dios está enchilado, ¿ok? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Esto era igual en el tabernáculo, ¿se acuerdan? En el tabernáculo, aquí a la derecha tendrían la mesa con los panes, a la izquierda tendrían el candelabro y aquí tendrían el incensario.
Oye, Charlie, está no, porque te va a representar el Espíritu Santo y el árbol de la vida, entonces no es necesario que esté. Pero sí están los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿se acuerdan? Entonces lo quitamos. Oye, están los panes. Lo que pasa es que todos los pueblos, aunque ustedes no lo crean, le llevaban ofrenda de alimento a su Dios. Era una forma de honrarlo y darle gracias por la comida. Entonces, si me preguntan, no creo que haya. El Apocalipsis nunca lo menciona. Al que menciona es a este. Entonces, miren, si llegan y ven los panes, Charlie, no te digo que no. Bueno, sí hay ya, no la armen de jamón. Ya les dirá alguno de los ancianos, sí había, ¿no? Pero bueno. Y los candelabros, pues ya los tuvimos, pero representados estarían más bien en la tierra. ¿Se acuerdan que son las 7 iglesias? Bueno, lo que sí nos queda claro es que está el incienso. ¿Ok? Esto es muy importante para que no se me desalienten. Quiero que piensen vamos a pensar Esmirna. Se los está llevando el tren, los están matando, les están quitando sus casas, todo. Este es un libro que les da esperanza, porque yo ya vi que yo llego ahí y voy a estar delante del trono de Dios y voy a tener mi palma. Oye, no, ahí está hablando de los de la gran tribulación. A mí me vale, yo estoy viviendo mi gran tribulación. ¿Sí se entiende? O sea, en nuestro afán de hacer del Apocalipsis el inciso A, inciso B, y sucede A, y luego B, le quitamos toda esta idea de un libro que lo que busca es darle esperanza al cristiano para que priorice el futuro. Tan, tan. Y entonces no hacemos estas asociaciones porque estos de ropas blancas ya es después del rapto, Charlie. Sí, pero el cuate de Sardis se identifica a sí mismo el día que lo están persiguiendo. Sí, porque a nosotros nos prometió que si éramos fieles nos daban ropas blancas. Y aquí dice que estos que están llegando ya traen sus ropas blancas. ¿Por qué? Porque no están sujetos a todo ¿cómo les diré? Nichos y cajones en donde a fuerza esto va aquí y esto va acá. Entonces le quitas lo versátil al libro. Que acuérdense que el Apocalipsis es como un muégano, donde tiene relación todo con todo. Por eso yo les hago tanto énfasis en que lo intenten leer como si ustedes fueran un Efesio, una persona de Esmirna, una persona de Sardis. ¿Qué pensaría él? A ver, si yo fuera un cristiano en la iglesia de Pérgamo, en donde está Balaam engañando, ¿qué mensaje me mandan estos del capítulo 7 que están adorando a Dios, que estos fueron qué? Fueron fieles, no se fueron en la finta de Balaam. ¿Sí se entiende? Y entonces nosotros les diríamos, sí, pero no seas tonto, esa fue una parte y entonces le quitas como que le quitas a Dios el permiso de alentarte a través del libro, que es lo que finalmente está buscando. Ok, y lo del incensario es importante, ahorita lo vemos, en ese sentido de dar esperanza. Ok, entonces los vuelvo a leer el 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Se acuerdan de este salmo que dice que suba mi oración delante de ti como qué? Como el incienso. Es natural que haya incienso en los templos, no solamente de los paisas, sino en todos. ¿Por qué? Porque es la carnicería. O sea, afuera de la tienda están mate animales y el sacerdote, pues, por más que se baña antes de entrar a ofrecer la sangre o lo que ustedes quieran, pues sí, esto es entonces, pues no puede oler feo el templo, ¿están de acuerdo? Y entonces está el incienso, que tiene, ¿cómo se acuerdan? Mezcla especial, no puedes imitarlo, ¿ok? O sea, cuando les ordena, estos son los ingredientes a este Betzalel y ¿cómo se llamaba el otro? A Joliab o el que fuera. A ver, mis cuates, esta es la receta secreta, no me la pueden imitar. Es como la Coca-Cola, ¿ok? Todas estas leyendas que giran en torno, que solo 3 personas en el mundo conocen la raza, de lo que sea. Bueno, nada más esta receta, ¿ok? No se puede imitar la oración, sería también el símil, ¿no? O orarle a un Dios que sea falso. ¿Qué mensaje, si me está llevando el tren, me da la idea de que le van a añadir
incienso a las oraciones de los santos. Pues sí, que efectivamente el incensario que está delante de Dios le está llegando a las narices, pero realmente el punto es, no es el incienso, es la oración. Para que oren. Dios se goza cuando oramos. Por una simple y sencilla razón, porque le mandamos un mensaje de que confiamos en Él, por eso le estamos pidiendo. No quiere decir que Dios nos vaya a responder al 100% de nuestras oraciones, que sí, hay veces que el porcentaje es bastante adverso, hay veces que, ajá, pero de que está escuchando y de que está llegando este olor fragante, está llegando, está llegando. Hay una oración en el Salmo 104 que dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. O sea, y esa pues la han repetido los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento a lo largo de las edades. Imagínense, te da esta idea de que, y ya vimos a los del capítulo 6 que están justo debajo de este altar y que le están pidiendo. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre? En el 7 están con sus palmas. A ver, pues dame venganza, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que Dios, si así lo quieren ver, no es que se enoje, pero le llega todas estas oraciones le llegan y entonces vuelve esta idea de ordena el castigo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis, acuérdense, uno de sus temas, finalmente, el tema es Dios gana, pero implica una retribución, o sea, y va a retribuir a la humanidad con doble propósito, te castigo, pero por el otro lado, el hecho de que tú veas los mares convertidos en sangre, las aguas amargas, lo que vamos a ver ahorita, va a provocar precisamente el capítulo 7. No lo vean lineal en tiempo, ¿ok? Muchos de los que están aquí con sus palmas van a ser posteriores a estos juicios, ¿sí? Acuérdense, ¿sí se entiende? No lo vean lineal. Entonces, habrá gente que, a mí me vale tu Dios, y yo me voy a ir a poner la marca, y tú eres un irresponsable. Y el día que ve caer un carbón encendido, oye, ¿dónde dices que se reúnen? ¿En qué catacumba, en qué cueva? El día que abran la llave y salga los chorros de sangre, le pregunten al vecino que también está sangrando su lavabo y le diga que sí, por eso se van a convertir por montones. Ok. Bueno, versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. No me detengo mucho, pero ¿se acuerdan que esta escena sale en Ezequiel capítulo 10? En donde viene un personaje que trae un tintero, ¿se acuerdan? Y entonces le dice desde el trono también, vete por la ciudad, le dice al del tintero, y ponle un sello a todos los que están clamando por los pecados que hay en Jerusalén, que obviamente se va a encontrar dos pelados, ¿no? Y todos los que no selles, estos que están aquí atrás, otros seres celestiales, se los van a ir reventando. Y entonces uno de estos seres que va a ir detrás del tintero, extiende la mano y agarra carbón precisamente, okay, del incensario, porque también tienen esta escena del trono. Entonces no me detengo, ya si quieren leanlo mañana o en la noche, es Ezequiel capítulo 9 y 10. Pero nuevamente Juan está trayendo el Antiguo Testamento. Allá se hace una masacre, al grado que se acuerdan que ya cumplí lo que me dijiste y que Ezequiel le dice, oye, no va a quedar uno vivo. ¿Ok? Y entonces, al traer esta historia, sí te está dando la idea de que a través de esto va a haber una muerte espantosa. Ok, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar. Pues a ver, imagínenselo. Trae su incensario, ¿se acuerdan? Lo llenaban, le abrían la tapa y lo llenaban. ¿Ok? Lo llena con las oraciones de los santos y lo avienta. ¿Ok? Lo avienta a la tierra. Y entonces, que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Lo que más nos extraña es las voces. Y aquí tienen dos teorías. Hay quienes te refieren a un salmo que dice voz de Jehová que truena, voz de Jehová, y lo dice 7 veces. A ver si quieren lo leemos. Váyanse al salmo. Ahorita les digo cuál es
Y ahorita les digo cuál es mi teoría y pues pasa a ver, ¿no? Entonces, es el 29. 29:3. Dice, fíjense, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Si se acuerdan, las aguas van a ser afectadas ahorita, y entonces por eso se hace esta asociación. Tienen esta idea del trueno, ¿ok? Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión, como hijos de búfalos. Obviamente aquí no piensen tanto en el árbol, sino que está representando adversarios, ¿ok? Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, de Cádiz, voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Entonces, pues sí, porque le están adorando, ¿se acuerdan? Capítulo 7. Puede ser otra, lo que yo creo es que las voces que se oyen son las voces que están clamando por venganza. Entonces el morador de la tierra, de repente el trueno, los relámpagos y no sé, piensen, ¿hasta cuándo, Señor, sean consumidos de la tierra los pecadores? O sea, te estoy dando a entender que ahí te viene la guadaña. Bueno, pues para saber, si alguien se queda a la gran tribulación, espero que no seamos ninguno, o sea, nos dicen, no, las voces estaban bien feas y decían esto, ¿no? Ok, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían... Ahí voy, ¿eh? Las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Miren, vemos los primeros 4 y ahí le dejamos, porque el quinto sello ya saben que es especial. Ok, el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre. ¡Qué padre! Que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Esto hace prácticamente inhabitable el mundo. Sí, pero como ya somos bien acá y entonces va a venir Elon Musk, porque ustedes quieran, o Jeff Bezos, y no, mañana regamos y ahí traigo semillas, muchachos, y ya ven cómo había calentamiento global, si se los dijimos. Y vamos a echarle ganas, esto va a ir en progreso. La siguiente vez que veamos un juicio similar, ya todos los árboles. ¿Ok? Aquí tenemos terceras partes, luego ya es completo. Ok, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¡Qué padre! Acuérdense, la idea es que todos los que están cometiendo homicidio beban sangre. Ok, la montaña, ¿en qué pensamos inmediatamente? En Bruce Willis, que no le atinó. ¿Ves qué bruto? Porque si ahí venía el asteroide y no le atinaste, ya ves cómo nos fue ahora, ya. No lo piensen así, acuérdense que para el antiguo no hay asteroide, ¿ok? ¿Se acuerdan en la conquista en el libro de Josué que dice que fueron más los que mató Dios a pedradas, que hizo que llovieran piedras desde el cielo? Entonces, hay una de dos interpretaciones. O es un piedrón que está lanzando Dios, así de un cerro desde acá y ahí les va, muchachos, como en el caso de Josué, o está hablando de que de un ser celestial. ¿Por qué? Porque se les representa a través de montes, porque ¿dónde adoraban a las personas? ¿Dónde viven los dioses? ¿Alzaré mis ojos a los montes? No, claro que no. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Se acuerdan? ¿O andan ustedes en todo monte ahí ofreciéndole a sus dioses? En el Olimpo, en donde ustedes quieran. Entonces también te puede ser esta idea de que es un ángel que viene a contaminar, un ángel que está cayendo. ¿Por cuál me inclino más yo? Pues la montaña está ardiendo en fuego. Yo me inclinaría que es un ser celestial, pero bueno. Ok, y además, capítulo 6, nos encontramos que las estrellas del cielo cayeron, ¿se acuerdan? Ok, versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida.
Si tú asocias esto con el jinete negro, del caballo negro, se acuerdan que es el hambre, es la escasez y los productos están carísimos. 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Entonces sí te da esta idea, ¿ok? De que obviamente la gente está muriendo de hambre por todas estas pestes. La cuestión es qué interpretación se le va a dar. O sea, piensen en Egipto cuando convierte Moisés el agua en sangre y entonces también lo hacen los sacerdotes, los magos. Entonces no, nadie se preocupe, ¿no? Y a ver, lo hace culebra a su vara, bueno, yo también. Entonces Janes y Jambres de alguna forma van cotorreando al pueblo hasta que llega un momento en donde dicen, dedo de Dios es este. O sea, tuvieron la suficiente sensatez como para decir, oye, yo no puedo hacer piojos del polvo, o sea, yo no puedo dar vida de lo inanimado. Sí, pero en este caso sí, porque llegas al 13 y aquí se le permite infundir vida, aliento a la imagen de la bestia. Esto te da esta idea de que de alguna manera van a ir justificando todas estas cosas. Entonces se va a requerir un grado de sensatez para reconocer que Dios está juzgando a la humanidad. ¿Cómo lo van a lograr? Pues es muy fácil. Si tienes el Apocalipsis y le dice, oye, ¿qué sigue en la agenda? Pues que la tercera parte de los mares se convierta en sangre y muera la tercera parte de los peces. O sea, que si vives de la industria pesquera, retírate. O sea, busca otra cosa que hacer. Ok, vamos al cuarto. Perdón, al tercero. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Aquí sí no hay duda, porque aparte hasta nombre tiene, ¿no? Ardiendo como una antorcha. La montaña también viene ardiendo. Acuérdense que hay grados entre los seres celestiales, entonces puede ser que el de allá era mayor. ¿Sí se entiende? Ok, por eso se le compara con una montaña. Ok, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Ok, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Ok, bueno, pues ni modo, finalmente agua del mar no bebíamos y pues nos aguantamos. Obviamente todo esto que implica para la navegación para toda la vida, o sea, la vida va a quedar totalmente interrumpida, ¿ok? Pero no, también el agua dulce se va a volver, sí, imbebible. O sea, te estoy cercando, nada más tienes de dos, o te endureces o te arrepientes. O sea, pero no, ya, o sea, el mundo como lo conocías se acabó, no hay futuro. O sea, las personas que están viviendo esto en ese momento ya deben de haber realizado, no hay futuro, o sea, lo que sigue simple y sencillamente se va a seguir agravando la mano de Dios sobre el mundo. Oye, ¿y entonces qué futuro aspiro? Sigue leyendo. Puedes gobernar con Cristo 1000 años y luego entrar a la eternidad. Oye, pero antes de gobernar 1000 años muero, sí, y acabas en capítulo 7 en el templo delante de Dios y vas a ir a aguas dulces, lo acabamos de leer a diferencia de estas porquerías. Ok, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Esta sigue siendo su cosmovisión, ¿ok? Una cúpula dentro de los cuales tienen a los astros. Y entonces Dios que los puso ahí el día 4 los está dañando. ¿Ok? La separación de las aguas para que se dé la vida se dio el día 2. O sea, ya lo saben, es la reversión al caos. Todo el orden de Génesis 1 se está desordenando. Y entonces el orden de Génesis 1 en que desemboca en un sitio ordenado, adornado a través de las bestias y eso que están muriendo, están sufriendo también, idóneo para que habite el ser humano. Ahora estás en un sitio totalmente inhóspito para que habite el ser humano. ¿Okay? Entonces tienen una destrucción de Génesis 1. Ok, se los vuelvo a leer. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ok, todo está dañado. Y miré y oí volar un ángel
Yo vi un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. O sea, muchachos, eso es probadita. O sea, lo que sigue es peor. Y pues ya ustedes ya se acuerdan, ya saben qué sigue. ¿Qué quiero que se lleven? A ver, váyanse a Judas. Esto es lo que quiero que se lleven. Judas es tantito para atrás, ¿eh? Es el libro anterior al Apocalipsis. Ok, dice el 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. O sea, mientras vemos que esto arranca, porque estamos en tiempo de compensación, porque hoy ya estamos viendo una humanidad totalmente descarrilada, acabada, perdida, en un pueblote tipo Génesis 11, a lo que va, lo que nos puede suceder es que nos desesperemos y nos enfriemos. Y entonces, como dice Jesús, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. Entonces, tomen, a ver, esto está horrible, esto se va a poner horrible, espantoso, ten una masacre ahí, capítulo 7, capítulo 8, todos estos juicios sobre una humanidad mala y perversa. ¿Qué tengo yo que hacer? Me voy a conservar en el amor de Dios, voy a seguir queriendo a Dios, lo tengo que cultivar. Esto es lo principal. O sea, yo sé que todos tenemos muchas ocupaciones, pero la lectura de la Biblia no la dejen, porque es lo único que nos va a interesar cuando esto acabe de reventar. ¿Ok? No dejen de orar, como dice aquí don Judas, ¿no? Y luego, a algunos que dudan, convénzanlos. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, quiere decir que no voy a participar, pero sí te tengo que... En medio de este mundo ya sin vergüenza, pudiéramos pensar, es que ese cuate está perdido, ese cuate es polisexual y con lo que le avientan se mete, está muy mal. Y esa chamaca, uy, no tenía donde caerse muerta y ahora trae el carrazo porque se anda encuerando frente a la cámara. ¿Qué mal están? No, van a beber sangre. ¿Sí me explicó? Van a la amargura, van a la muerte, van a que los mate un ángel caído cuando salgan estos o una de las quimeras que veremos en capítulo 9. No quiere decir que yo voy a participar, es a lo que se refiere, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, pero a eso nos dedicamos. Y cuando nosotros perdemos de vista el evangelismo y ya no invito a la reunión y ya no te hablo y eso, ya perdimos todo. O sea, estamos igual de perdidos que ellos. ¿Sí me explicó? Una encuerándose frente a la cámara y nosotros, así, pues no le hablo ya, que se vaya al infierno, que se convierta durante la tribulación. No. O sea, la instrucción para nosotros que da Judas es, mientras eso arranca, muchachos, que espero que no lo tengamos que vivir. Pero bueno, ya. Vamos a conservarnos en el amor de Dios. No vamos a dejar de orar y vamos a ganar a las almas. Porque es por nosotros. Es por nuestra salud mental. En el instante que perdemos el objetivo, nos volvemos locos porque empezamos a rellenar con lo que sea. Y nos piramos. Y nos piramos. Y con esto ya no les quiero decir, a ver, renuncien a sus trabajos, no vayan a leer la Biblia y váyanse al metro a echar de gritos. No, porque además en donde estamos la gente necesita escucharnos. Pero no perdamos la brújula. Esto se va a poner asqueroso. Pero también es una especie de aviso de, oye, todavía hay esperanza, ¿no? O sea, la gente no tiene que llegar a tener que abrir la llave para convertirse. O sea, estamos nosotros. Pero no lo vean tanto no lo vean solo por el incrédulo, véanlo por uno mismo. El cristiano que se mantiene testificando, que se mantiene orando, que se conserva en el amor de Dios, no se pira, tiene claro para dónde es. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos pedir que nos des misericordia para con el incrédulo, Dios, por más perdido que esté, pues nosotros andábamos igual, Señor.
Ayúdanos a no perder el objetivo, Dios, que no se descomponga nuestra brújula. Bendícenos, Dios, ayúdanos pues a que estos juicios nos traigan reverencia, Señor, y recordar que pues tú tienes memoria de los mártires y de lo que han sufrido. Bendícenos mientras y guárdanos, Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.